Estimados estudiantes, muy buenos días. Damos inicio a la asignatura de contabilidad de costos, el tema los elementos del costo, docente doctora Ana Consuelo Tineo Montesinos. Cuando hablamos de los elementos del costo, también es importante señalar la diferencia entre gasto y costo. Ambos elementos son importantes para la producción de un producto terminado, desde la materia prima hasta lograr que el producto terminado tenga el precio de venta. El gasto es una partida que disminuye la utilidad de la empresa. Sin embargo, es importante el desembolso de dinero para el funcionamiento del negocio. El costo es una inversión para efecto de la producción. Por eso es muy importante tener conocimiento sobre los elementos y la diferencia entre costo y gasto. Asimismo, también hay diferentes conceptos sobre costos, que es muy importante que los costos sea una cifra y que represente un determinado valor económico que afectan a los procesos de producción. Asimismo, dentro de la clasificación general del costo, tenemos por su relación con el volumen de producción, que son los costos fijos y los costos variables. Asimismo, tenemos la clasificación general de los costos por su magnitud. Y es muy importante la importancia que tienen los costos totales y los costos unitarios. También reconocer que los costos, según su relación con el producto, que son costos directos y los costos indirectos. Y la clasificación por el periodo de tiempo, que es muy importante en la sesión de clases, conocer los costos históricos, que son todos aquellos costos que son calculados después de haber concluido el proceso de producción y son determinados con información histórica, determinados como costos reales. Es importante dentro de la contabilidad de costos esta clasificación por el periodo de tiempo porque involucra directamente a los costos que ya se han desarrollado en periodos anteriores. Por eso los costos históricos sirven para elaborar los presupuestos. También tenemos los costos de predeterminados, conocidos como los costos estimados, que son aquellos que fueron calculados antes de ejecutar el proceso de producción. Es importante, estimados estudiantes, en la contabilidad de costos, la clasificación por el periodo de tiempo. Los costos históricos son los que ya se han desarrollado por cada producto y tenemos el control de los costos. Y los costos de predeterminados son aquellos estimados, aquellos que antes de que estén en el proceso de producción se han elaborado para efecto de controlar los costos. También tenemos en cuenta la importancia que tiene la clasificación general de los costos dentro del proceso de producción. Los elementos del costo son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. La materia prima se denomina como tal a todo elemento físico que es utilizado como base para la obtención de un producto terminado. La materia prima es muy importante dentro del proceso de producción y se clasifica en materia prima directa y materia prima indirecta. Dentro de esta clasificación tenemos que considerar que la materia prima directa son aquellos recursos esenciales para la fabricación u obtención de un producto terminado. Si yo señalo la fabricación de una panadería donde vamos a fabricar los panes, la materia prima directa es la harina, porque es la materia esencial, es el recurso primordial para la fabricación de un producto terminado. También tenemos la materia prima indirecta, que son aquellos complementarios, accesorios o auxiliares
para la fabricación de un producto terminado. Por ejemplo, si hablamos de la panadería, donde se elaboran los panes, la materia prima indirecta es el azúcar y otros ingredientes que necesitan para la elaboración de los panes. La mano de obra se denomina como tal a la fuerza de trabajo que se emplea en la fabricación de un producto terminado. Asimismo, también se clasifica en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Cuando nosotros hablamos sobre la mano de obra desde el punto de vista de la contabilidad de costos, también tiene que estar registrado en la planilla electrónica, según SUNAT, sino que para controlar la mano de obra tenemos que clasificar. La mano de obra directa viene a ser el esfuerzo físico que se trabaja directamente a los materiales para la elaboración de un producto terminado. Si yo hablo, por ejemplo, de una fábrica donde vamos a ver la producción de bebidas como la empresa Bacus y Johnson, entonces la mano de obra directa son los ingenieros químicos que están evaluando los ingredientes para que salga un producto de calidad, los que están directamente en la producción. A ellos se le llama la mano de obra directa, que es el esfuerzo, trabajo que se aplica directamente a los materiales para la fabricación de un producto terminado. Asimismo, también tenemos que tener conocimiento de la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es cuando el esfuerzo, trabajo no se aplica directamente al artículo que se fabrica. Por ejemplo, está el gerente general, el contador, la secretaria y el personal administrativo que toma decisiones para que se dé cumplimiento a la fabricación de un producto terminado. El gerente es quien decide fijar el precio de venta. El contador tiene que elaborar la contabilidad de costos. La secretaria tiene que estar en contacto con los clientes y ver la documentación respectiva. Entonces, esa mano de obra indirecta no participa directamente en el proceso de producción. ¿Alguna consulta, estimados estudiantes? Sin embargo, para efecto tributario y contable, tenemos que considerar que la mano de obra directa y la mano de obra indirecta tiene que estar registrado en la planilla electrónica, tanto la renta de quinta categoría como la renta de cuarta categoría. Todo el personal que labora dentro de la empresa. Esta es una empresa industrial que tiene que clasificar la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. ¿Alguna consulta? Alumno Marcos Malca. Sí, profesora, buenos días nuevamente. Lo que es los trabajadores por terceros o service, ¿es respecto a otro punto? También es la mano de obra, porque ellos también se encargan de hacer labores específicas dentro de la empresa. Ahora hay que saber clasificar qué función van a desarrollar. La parte administrativa, la parte operativa. Si es la parte operativa y está dentro de la planta del proceso de producción, es una mano de obra directa. Si está dentro del proceso administrativo, mano de obra indirecta. Mencionaba porque como creo que algunos no lo registran en planillas, creo que hacen otro tipo de contrato, creo, por eso nada más. Gracias. Muy bien, entonces yo tengo que clasificar bien la mano de obra porque es cierto, nosotros tenemos al personal muy clasificado, pero para efecto del costo, porque esto es de manera un cálculo que desarrollamos en costo, que no está normado, porque la SUNAT cuando interviene una empresa industrial va a verificar que todo el personal se encuentre en la empresa. Entonces revisa el PLAME y lo único que se va a dar cuenta es renta de cuarta categoría, los que emiten recibos por honorarios, que son contratados. También tenemos
al personal que está en la renta de quinta categoría, que recibe todos los beneficios sociales. Por eso la clasificación que hace la SUNAT lo hace de manera general. Sin embargo, el contador de costos tiene que hacer los costos de la mano de obra directa e indirecta dependiendo de las funciones que cumple. Si yo digo el personal de mantenimiento está en la planta, entonces desarrolla mano de obra directa, porque tiene que dejar muy limpio toda la planta. Y también habrá ingenieros mecánicos que se encarguen de ver las máquinas, por lo tanto ellos también representan la mano de obra directa. Y el personal administrativo que tiene que realizar la documentación respectiva, tomar decisiones como la gerencia, que en función a la producción toma decisiones para fijar los precios, entonces es la mano de obra indirecta. El contador, porque tiene que ver la documentación respectiva, elaborar la factura electrónica, tiene también que ver la guía de remisión electrónica, el transporte, para que la producción llegue al cliente. Entonces, todo eso representa la mano de obra indirecta. También tenemos asistentes contables, auxiliares contables, tenemos también a la Dirección de Economía, que está viendo el financiamiento para la producción. Entonces, están tomando decisiones, pero desde el punto de vista administrativo. Para un contador de costos representa la mano de obra indirecta, porque no se relaciona directamente con el proceso de producción. Sin embargo, sí tiene que tomar decisiones. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna consulta, estimados estudiantes? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista SUNAT, la planilla electrónica registra la renta de cuarta categoría, que son el personal contratado con recibos por honorarios, y el personal que está con renta de quinta categoría, que es la planilla de remuneraciones que tiene todos los beneficios sociales de acuerdo a ley. Muy bien, entonces, si tenemos claro, vamos a poder realizar el registro de la mano de obra. Sin embargo, para contabilidad de costos, hay una clasificación, mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Está claro? ¿Se entendió? También tenemos los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que por su naturaleza no pueden ser aplicados en forma específica a un determinado artículo, sino que corresponde a la fabricación en general. Los costos indirectos de fabricación también es un elemento muy importante dentro de la producción porque se encarga específicamente de el recibo de luz, el recibo de agua. Pero el recibo, cuando llega a la empresa, llega por un importe total, por ejemplo, de 1.000 soles. Entonces, ese importe total, yo tengo que calcular cuánto es el gasto que incurre en la planta. Porque yo puedo decir, de recibo de luz de 1.000 soles, el 50% es administrativo y el otro 50% representa como un gasto de producción. Entonces, yo puedo colocar que el 80% es de recibo de agua para la planta porque necesitamos y el 20% es un gasto administrativo que también utiliza el personal administrativo. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Entonces, los costos indirectos de fabricación son aquellos costos que por su naturaleza no pueden aplicarse en forma específica a un determinado artículo. Sin embargo, tenemos que calcular en función a los costos que incurre la producción.
Dentro de ello tenemos los costos indirectos de fabricación fijos y los costos indirectos de fabricación variables. Cuando hablamos de los costos indirectos de fabricación fijos, son aquellos que permanecen constantes ante cualquier volumen de producción. Los costos indirectos de fabricación, como les comentaba, es de vital importancia dentro del proceso de producción. Sin embargo, tenemos que considerar el porcentaje que le corresponde a los gastos administrativos, gastos de ventas, gastos de producción. Por ejemplo, el recibo de luz. Si viene todos los meses el mismo importe, entonces será el costo indirecto de fabricación. Por eso es importante la depreciación de las maquinarias. También hay que considerar qué tipo de costos es. ¿Costos indirectos de fabricación fijos o costos indirectos de fabricación variables? Va a estar en función al volumen de producción. Entonces es muy importante hacer los cálculos porque cuando hablamos de los costos también incluye todos los gastos que incurre dentro del proceso de producción y que afectan a toda la empresa. Por eso muchas veces el recibo de luz, el recibo de agua se comparte con el gasto de ventas porque ellos hay una oficina que también tiene un porcentaje del gasto y también con la parte administrativa, indudablemente con la planta que realiza el proceso de producción. Estos cálculos se tienen que elaborar para poder controlar el gasto y tomar el control y poder también presentar a la gerencia para que ellos tomen en cuenta que podemos reducir los costos considerando algunos aspectos o recomendaciones que da el contador de costos. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Muy bien. También tenemos los costos indirectos de fabricación variables, que son aquellos que aumentan o disminuyen su valor proporcional de acuerdo al volumen de producción. Entonces, aquí también tenemos que señalar qué costos indirectos de fabricación variables incurre. Por ejemplo, el recibo de agua. Si tengo más producción, indudablemente voy a tener mayor importe total en el recibo de agua, porque necesito el agua para poder fabricar mis productos y también para hacer limpieza en la planta. Entonces, estos costos indirectos de fabricación variable va a afectar no solamente a la planta, también el gasto administrativo, el gasto de ventas, porque el agua es necesario para toda la empresa. En algunas ocasiones, el recibo de agua representa los costos indirectos de fabricación variables. ¿Alguna consulta en sala? ¿Está claro? Luego tenemos los costos primos, que es muy importante para el cálculo de la contabilidad de costos. Los costos primos se definen como todos los costos directos de un producto, es decir, aquellos costos que se pueden aplicar directamente a cada unidad del producto. Su fórmula es materiales directos más la mano de obra directa. ¿Por qué es importante el costo primo? Porque yo tengo que determinar cuál es la materia prima directa y la mano de obra directa para poder calcular la clasificación de los costos y ver de qué manera se hace la maximización de las utilidades en una empresa industrial. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que considerar en la contabilidad de costos los costos primos. También tenemos que considerar que los materiales directos más la mano de obra directa representa los costos primos. Sin embargo, necesitamos también los costos indirectos. Los tres elementos representan los costos de conversión. Para poder fabricar un producto terminado desde la materia prima, tengo que considerar necesariamente los tres elementos del costo. La materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, lo cual me va a dar igual al costo del producto terminado. Por eso es muy importante la aplicación
y el conocimiento sobre la contabilidad de costos, específicamente los elementos del costo en la aplicación de un producto terminado. El costo de conversión es el monto que incurre por los gastos durante la transformación de un producto terminado, considerando el inventario de materias primas en el producto terminado. El costo de conversión es muy importante y su fórmula es mano de obra directa más costos indirectos de fabricación. ¿Por qué tengo que determinar el costo de conversión? Porque la mano de obra directa es muy importante en la producción y también los costos indirectos de fabricación. Cuando determinamos la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, será igual al costo de conversión. El costo de conversión lo tenemos como mano de obra directa más costos indirectos de fabricación, que es igual al costo de conversión, que es muy importante para tomar decisiones y ver cómo la mano de obra directa, que es un elemento primordial en la producción, trae consigo también los costos indirectos de fabricación, como es el recibo de luz, recibo de agua, el contrato de alquiler, también está la depreciación de la maquinaria y esto dará lugar al costo de conversión. Cuando hablamos del costo del producto, tenemos que considerar la producción referente a la función manufacturera que se incorporan al valor de los artículos por la empresa industrial. También tenemos los costos de administración, distribución y financiamiento, que son los referentes a las funciones de administración, distribución y financiamiento. No se incorporan al valor de los productos, se cargan directamente a la cuenta de resultados como gasto. Este es un criterio sobre cómo se puede aplicar los costos. Sin embargo, hago de conocimiento que los costos no están normados en ningún país y cada profesional puede incorporar los costos necesarios logrando la maximización de sus utilidades. El éxito de una empresa industrial es obtener la salud financiera, así se le llama en los países desarrollados como es Alemania, Europa, los Estados Unidos, ¿no? Son países que aplican de manera eficaz y eficiente los costos, logrando siempre la liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Y eso se refleja en los estados financieros según las normas internacionales de información financiera, específicamente en el estado de resultados que se presenta en la Superintendencia de Mercado de Valores y se llama costo de ventas. También tenemos el costo de producción, que necesariamente se tiene que aplicar los tres elementos: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Todos los países aplicamos los tres elementos para producir un producto. Si faltara un elemento, no se puede producir, porque si yo tengo la materia prima, tengo la mano de obra y no tengo los costos indirectos de fabricación, no se puede fabricar ningún producto. Tiene que estar los tres elementos para la producción de un producto terminado. También tenemos los costos, que son muy importantes: costos y gastos, costos de distribución, costos de administración y costos financieros. ¿Se puede incorporar más costos? Sí. Si la empresa necesita, podemos incorporar más costos. Puede ser el costo de ventas también, que es muy importante porque tenemos que hacer la publicidad, el marketing, para que nuestro producto llegue a los clientes. ¿Alguna consulta en sala? Un comentario, profesora. ¿Está claro? Muy bien, entonces los costos están en función a las necesidades que tiene la empresa. Y por eso es muy importante en la sesión de clases que los estudiantes tengan los conocimientos previos para que puedan ustedes también tener una empresa industrial y aplicar los elementos del costo de manera correcta. Siempre vamos a obtener la maximización de las utilidades. Por eso es importante en la sesión de clases los conocimientos previos. Dentro de las actividades también tenemos revisar los elementos del costo, revisar la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Las fuentes de información, tenemos
los textos, tanto electrónicos como libros de consulta para poder nosotros revisar, tener un enfoque administrativo y gerencial sobre los elementos del costo. Vamos a ver ahora un video sobre los elementos del costo. Muy bien. Estimados estudiantes, voy a compartir un video sobre la fabricación de un producto terminado. Comparto el video. Los componentes. Estimados estudiantes, ¿visualizan la pantalla y tienen un buen audio? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Los componentes para la obtención del costo de producción son tres: materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Este, a su vez, se subdivide en materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Primer elemento, materia prima directa. Son los materiales sobre los cuales se realiza la transformación. Se identifican plenamente con el producto elaborado. Los que intervienen en la elaboración del pantalón jean son tela, hilos, cierre y botones. Segundo elemento, mano de obra directa. Es el esfuerzo humano que interviene directamente en la transformación de las materias primas en productos terminados. Los sueldos, salarios y prestaciones que paga la empresa, así como todas las obligaciones. Los que intervienen en la elaboración del pantalón jean son obreros y salarios. Tercer elemento, costos indirectos de fabricación. Está constituido por materia prima indirecta o materiales y suministros, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Materia prima indirecta. Son los materiales utilizados que no se identifican plenamente en el producto. En la elaboración de pantalones jeans se identifican tales como empaque, cinta de medir, maquinaria para bordar, cortadora láser, máquina de coser, etiqueta de marca, pintura y plotter. Mano de obra indirecta. Es el personal que no interviene directamente en la fabricación del producto. También
Se considera como mano de obra indirecta el costo del trabajo indirecto, realizado por los trabajadores de planta, tales como el equipo administrativo, supervisor y equipo de reparación. Otros costos indirectos son los egresos que se realizan por conceptos de servicios correspondientes a la planta, tales como servicios básicos, agua, luz, teléfono, etc., arriendos, servicio de mantenimiento, servicio de transporte y depreciaciones. Estimados estudiantes, hemos visto los elementos del costo de producción en la fabricación de un producto terminado, donde interviene los 3 elementos del costo. Es muy importante en la sesión de clases tener conocimiento que los elementos del costo, la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación son muy importantes para la fabricación de un producto terminado. Ahora, la pregunta para nuestros estudiantes. La pregunta para la alumna Evelyn Alarcón. ¿Cuál es su opinión sobre los elementos del costo de producción? Sí, Miss, como el video ya mencionó, ¿no? Los elementos del costo de producción es la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Bueno, la materia prima se podría decir que es fácil de identificar, ¿no? Y está físicamente también presente en la composición del producto determinado una vez ya se ha finalizado el proceso de fabricación, ¿no? La mano de obra directa, bueno, está directamente relacionada con la transformación de la materia prima, ¿no? En la fabricación del producto. Y por último, el costo indirecto de fabricación, que son costos que van a generar de forma constante sin que la mayor o también ya sea menor evolución en la fabricación afecte en la cifra de estos costos. Excelente su opinión y análisis en los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Ángel Alegría. ¿Cuál es su opinión sobre los elementos del costo de producción? Sí, mis, los elementos del costo, que si empezamos a dividir todo, se nos hace más fácil administrar y saber qué es lo que estamos haciendo y poner cada material a su respectiva división, ¿no? Por ejemplo, la materia prima directa, la materia prima indirecta y todas las divisiones de los costos. Muy interesante, mis. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Jocelyn Barzola. La pregunta para la alumna Hilary Carranza. Bueno, acerca del video nos habló sobre los elementos de costos que van en la producción. Nos mencionó también que aquí estaba la materia prima directa, también ahí estaba la indirecta, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta. Por ejemplo, en la mano de obra directa entran los materiales que se necesitan en la transformación. En la indirecta, en cambio, están, por ejemplo, las bolsas o otras cosas que no entran directamente en el producto. En la mano de obra directa está el esfuerzo humano y también aquí entran los pagos del salario a las personas que hacen la transformación. Y en la mano de obra indirecta entra el personal no directo. Gracias. Muy bien, excelente su opinión y análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Milagro Ceballos. ¿Se encuentra en sala? Sí, profesora. Bueno, ¿Cuál es su opinión sobre los elementos del costo de producción? Bueno, se sabe que el costo de producción hace referencia a los gastos, ¿no? En los que se incurre en el proceso de producir los bienes o servicios. También está el mantenimiento de las máquinas, consumo de energía, el precio de las materias primas, el salario, etc. Bueno, tenemos lo que es también la materia prima, como decía en el video, que la materia prima es la que es transformada durante el proceso de producción para dar lugar al producto final y forma parte de los costos variables.
tenemos también la mano de obra, que corresponde al conjunto de gastos que supone el capital humano, ¿no? Y también el costo indirecto de fabricación, que bueno, estos costos son imprescindibles para el proceso de producción, aunque no se identifican con el producto. Y gracias, profesor. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Admerly. Sí, profesora. Bueno, frente al video, los elementos de costo nos menciona que es la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación, los costos indirectos de fabricación. Ahora, la materia prima lo podemos decir que son todos los materiales que serán pues el objeto de transformación en el proceso de producción. Por ejemplo, ¿no? Como mencionaba usted, si es un repostero va a querer hacer tortas en el cual su materia prima va a ser la harina. Ahora, seguido vamos con la mano de obra, que es el trabajo de la empresa que contrata, o sea, los trabajadores, para transportar la materia prima, transformar la materia prima en producto final. Y por último, el costo indirecto de fabricación, que son todos los insumos que no se pueden clasificar como materia prima o mano de obra, pero son indispensables para la fabricación del producto que se va a realizar. Gracias. Excelente el aporte sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Fran Velázquez. ¿Cuál es su opinión sobre los elementos del costo de producción? Bueno, Miss, con respecto a los elementos del costo, como el mismo video nos dijo que los elementos se clasifican en materia prima, que básicamente son los materiales que se utilizan para la elaboración de un producto. Como por ejemplo, una fábrica de mermelada, su materia prima serían los ingredientes como fruta, azúcar, el envase y etiquetas. Y también otra clasificación sería la mano de obra, que es el conjunto, bueno, el esfuerzo humano que participa directamente en la elaboración del producto. Y también los costos indirectos de fabricación, que puede ser como un ejemplo, servicio de agua, luz, internet. Y también como personal administrativo que no necesariamente participa de manera directa, sino como más gestiona el proceso. Eso sería todo. Excelentes el concepto, el análisis sobre elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Ricardo Valverde. Sí, ¿cómo se llama? Sí, profesora. Los elementos del costo de producción, como vimos en el video, son los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de la fabricación, ¿no? Estos son los componentes que sí suministran la información necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. Como vimos, son los materiales que sí son los principales recursos que se usan en la producción. Y estos también se transforman en bienes, tantos terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Vimos también que la mano de obra en sí es el esfuerzo físico, mental, tanto de empleados para la elaboración de un producto, que puede ser directa, que es aquella que directamente está involucrada, ¿no?, en la fabricación de un producto terminado, que puede asociarse con esta facilidad y que tiene gran costo en la elaboración. Y también indirectamente, que es aquella en sí que no tiene un costo significativo en el momento en el momento de la producción del producto. Muchas gracias. Excelente su análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Hernán Trujillo. ¿Se encuentra en sala? Muy bien. La pregunta para la alumna Damaris Tafur. Sí, profesora. Respecto a los elementos del costo, tenemos tres, que es la materia prima directa, que son los materiales directamente relacionados en la producción, y el otro sería la mano de obra directa, que son los obreros y salarios, y los costos indirectos de fabricación. Esos costos son los que no están directamente relacionados con el costo productivo. Por ejemplo, puede ser
seguro de fábrica, depreciación de la maquinaria, materiales indirectos y mano de obra indirecta. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Juan Santillán. Buenos días. Como parte de los elementos del costo, tenemos a la materia prima, que se subdivide en materia prima directa e indirecta. Como parte de la materia prima, en una aproximación conceptual, es que esta está ligada al bien producido. Por su parte, la materia prima indirecta es auxiliar a la fabricación del producto o bien. Asimismo, tenemos a la mano de obra que también se subdivide directa e indirecta, siendo la directa que está clasificada, está relacionada, vinculada al bien o servicio producido. Por su parte, la mano de obra indirecta no está ligada al bien o servicio producido, sin embargo, influye en la producción de este. Finalmente tenemos a los costos indirectos de fabricación que también se subclasifican en fijos como en variables, y estos están vinculados varían en función del volumen producido. Tenemos a los costos fijos que son constantes en el tiempo, independientemente del volumen producido, y a los variables que, como bien su nombre lo dice, van a variar con el tiempo, sea, por ejemplo, el volumen de agua que se consume, el fluido eléctrico o el consumo de gas. Gracias. Excelente su opinión y análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Álvaro Salazar. Buenos días. Sobre los elementos del costo, ya como mis compañeros lo mencionaron, son la materia prima directa en la cual se puede identificar en la fabricación de un producto. Como por ejemplo, para la elaboración de un oso de peluche se necesitará de tela, felpa y el relleno, los cuales son aparte del hilo y entre otros más que son los principales. También la mano de obra directa, que son los cuales que se involucran directamente en la fabricación de un producto terminado, que puede asociarse con esta facilidad. Por ejemplo, las personas que están elaborando el peluche, los que dibujan, los que cortan y todo eso. También se pueden identificar los costos indirectos de fabricación, que son los que se acumulan de los materiales y de las manos de obra indirectos, más todos los incurridos en la producción. Pero en el momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo. Entre ellos podemos encontrar la materia prima indirecta, que podrían ser las maquinarias para poder elaborar dicho producto. También la mano de obra indirecta, que en este caso serían los supervisores que ven si está bien elaborado el peluche o si está mal, si le falta un ojo o no le falta un ojo. También como los que se encargan de las reparaciones de las máquinas para poder elaborar dicho producto, y también están los otros costos indirectos, los cuales podrían ser la empaquetación de dicho producto, la distribución de dicho producto, aparte de poder pagar los servicios básicos como son los del local, de electricidad y entre otros. Gracias. Excelente su análisis y aplicación a la producción con los elementos del costo. La pregunta para la alumna Ángel Saavedra. ¿Cuál es su opinión? Sí, profesora, como en el video se vio, hay tres elementos del costo de producción, ¿no? Uno es la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La materia prima directa son los materiales sobre los cuales se realiza la transformación. Son fáciles de identificar y están físicamente presentes en el producto terminado. En el segundo elemento es la mano de obra directa, el cual es el esfuerzo, ¿no?, del hombre que interviene directamente en la transformación de las materias primas en los productos terminados. Entre estos costos están los sueldos, las prestaciones, obligaciones y salarios. El tercer elemento del costo de producción son los costos indirectos de fabricación, los cuales se subdividen en tres. El primero es la materia prima indirecta,
los cuales son los materiales que se usan pero no se identifican en el producto fácilmente. Luego está la mano de obra indirecta, la cual es el personal que no interviene en sí en la fabricación del producto, pero sí interviene indirectamente. Y por último están los otros costos indirectos, ¿no? Son algunos egresos que se realizan por concepto de servicios que corresponden a la empresa. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Julio Rojas. Sí, profesora, tenemos a los elementos de costo de producción, ¿no? Como primero es la materia prima, que son materiales que van a ser utilizados para producir un bien. Esto se subdivide en materia prima directa e indirecta. Como segundo elemento está la mano de obra, ¿no? El personal relacionado a la fabricación de un producto. Esta también se subdivide en mano de obra directa, que es la que está vinculada directamente a la elaboración de un bien. Por otra parte está la mano de obra indirecta, que no está relacionado de forma directa al bien que está siendo fabricado. Y como último elemento son los costos indirectos de fabricación. Muy bien, excelente su opinión y análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Manuel Rodas. Alumno Manuel Rodas, ¿se encuentra en sala? Muy bien, la pregunta para el alumno Gianfranco Rivera. Sí, bueno, los elementos del costo son la materia prima directa y la mano de obra directa. También en los costos indirectos de fabricación, los cuales son aquellos que no forman parte de la fabricación del producto. Se dividen en materia prima indirecta y mano de obra indirecta, según el video, por lo que entendí del video. Y también están los costos primos, que si no me equivoco son la mano de obra directa y la materia prima directa. También están los costos de conversión, que son, si no me equivoco, los costos indirectos de fabricación, más lo que viene siendo la mano de obra directa. Disculpe si me equivoco, profesor. Muy bien, muy bien. Los elementos del costo son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación para la producción de un determinado producto terminado. Está muy bien. Su apreciación y su análisis está correcto. Muy bien, ahora la pregunta para la alumna Stephanie Reyes. Sí, por lo que pude ver en el video y nos dijo es que los costos de producción se encuentran divididos en tres, que son las materias primas directas, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. La materia prima directa consistiendo en todos los materiales que se van a utilizar en la elaboración del producto o servicio. Netamente luego está la mano de obra directa, que es el personal que se requiere para la elaboración de este producto. Y mientras que en los costos indirectos de fabricación se tiene los costos indirectos, la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, que se hace relación a otros materiales que no están involucrados directamente, pero que sí son necesarios. Y de igual manera a la mano de obra indirecta es el personal que se va a requerir, pero no está expuesto de manera tan explícita. Y los otros costos indirectos son también los egresos que se realizan por los diversos servicios que son correspondientes, ya sean como los servicios de luz, agua, entre otros. Eso sería todo, profesora. Excelente su opinión y análisis sobre el costo de producción. La pregunta para el alumno Jorge Fuente. Buenos días, profesora, buenos días. Bueno, en base a lo que vimos en el video, pues
Los elementos del costo se dividen en materias primas, mano de obra, ¿no? Y costos indirectos de fabricación. En el caso de materias primas hay directa e indirecta también, pues, ¿no? Pero en este caso el video decía sobre materia prima directa y mano de obra directa, ¿no? Pues que tiene que ver más que nada con lo que va más referente al producto final ya en sí. Y los costos indirectos de fabricación que se dividen en materia prima indirecta y mano de obra indirecta, ¿no? Y otros costos también indirectos que van ya de manera un poco más general, ¿no? En el producto final. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Tania Pichén. Miss, buenos días. Muy bien. Sobre los elementos de costos, está por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que ya son muy importantes para el costo, ya que la mano de obra puede ser el pago de los salarios de los trabajadores, ya sea en la estructura empresarial o puede ser en el proceso de producción, ¿no? Y en el caso de materia prima, no son todas las materias que se usan a la hora de producir, ya sean directas o indirectas, a la hora de, por ejemplo, fabricar una mesa. Se usa madera y la indirecta puede ser como la goma que se está usando, ¿no? A la hora de pegar las mesas. Y también los costos indirectos de fabricación, que son los costos que se usan, que no son, se puede decir, constantes, ¿no? Que pues es una consecuencia, pero es una consecuencia a la producción total, ¿no? Y eso es nada más. Gracias. Excelente su apreciación sobre el costo de producción. Muy bien, ahora la pregunta para la alumna Mildred Pedraza. ¿Cuál es su opinión sobre los elementos del costo de producción? Alumna Mildred, ¿se encuentra en sala? Sí, profesora, sí. Muy bien. Los elementos de costo consisten en dividir en tres, que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Sabemos que la materia prima son aquellas que son parte de lo que viene a ser la producción de un producto, como por ejemplo la harina y la sal para la elaboración del pan. Mientras que la mano de obra, aquí solamente involucramos a la mano de obra directa. Por ejemplo, los empleados que trabajan en la cadena de fabricación, mientras que en los costos indirectos de fabricación vamos a incluir a lo que es la mano de obra indirecta, ya sea como el personal de la administración. Y también cabe recalcar que vamos a incurrir a los que es las amortizaciones, alquileres o tributos dentro de lo que es costos indirectos de fabricación. Excelente su opinión y análisis sobre el costo de producción. La pregunta para la alumna Lisbeth Paniora. Sí, profesora. Ya, mira, mi opinión respecto al video que nos habla sobre la identificación de los elementos del costo de producción, que se dividen en materia prima directa, mano de obra indirecta y costos indirectos fabricados. La materia prima directa van a ser aquellos elementos, insumos que van a estar directamente relacionados en la producción. Por ejemplo, una fábrica de textil, fábrica jeans, van a necesitar lo que es el material de jean, los botones, los cierres, como mencionaba en el video. Y la materia prima indirecta van a ser aquellos que van a aportar a la fabricación del producto final. Sobre la mano de obra indirecta y la mano de obra directa, la mano de obra directa son aquellos, las personas, los obreros que van a estar en la misma fábrica, como por ejemplo aquellos que se van a encargar de las máquinas de coseo, de bordado. Y sobre la mano de obra indirecta, son aquellos que del todo no están directamente relacionados en la fábrica, no van a estar en la fábrica, pero que sí van a aportar indirectamente en la fabricación del producto. Como por ejemplo encontramos al gerente general, al contador, como usted mencionó también a la secretaria, ¿no? Aquellos que se encargan de la gestión empresarial y de la distribución del producto. Sobre los costos indirectos fabricados, pues ahí encontramos los servicios básicos de agua, luz, arriendo, transporte y la depreciación. Esa sería mi opinión, profesor.
Gracias. Excelente su análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Stephanie Palacios. Los elementos del costo de producción serían la materia prima directa, que son los recursos esenciales para la fabricación del producto. Por ejemplo, si una empresa decide fabricar mesas, sillas, la materia prima directa sería la madera. En el cambio, la indirecta serían las herramientas que es para fabricar el producto. Otro elemento sería la mano de obra directa, que es la fuerza de trabajo que se aplica directamente en los productos, como el carpintero, que es quien corta la madera, y la mano de obra indirecta sería la fuerza que no se aplica directamente, como el administrador, el contador, el gerente. Y en los costos indirectos serían los recibos de luz, agua, el alquiler del local, el alquiler comercial. Y vemos que sin ninguno de estos tres elementos, la empresa sería incapaz de funcionar. Muchas gracias. Excelente su apreciación sobre los costos de producción. Muy bien, la pregunta para la alumna Yanela Otero. Sí, profesora. Los elementos de costos se dividen en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. En la materia prima están la materia directa, que por ejemplo, como usted dijo, en una panadería sería la harina. Y la materia prima indirecta sería, por ejemplo, el horno industrial. En la mano de obra tenemos la mano de obra directa, que por ejemplo en una fábrica de perfumes, la directa serían los químicos y la indirecta serían, por ejemplo, los contadores, los administradores de la empresa. Y también tenemos en los costos indirectos de fabricación, tenemos los costos fijos, los costos variables, los costos primos, que también su fórmula son los materiales directos más la mano de obra directa. Y también tenemos los costos de conversión, que su fórmula también sería la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Gracias, profesora. Excelente su apreciación sobre el costo de producción. La pregunta para el alumno Richard Orihuela. Alumno Richard, ¿se encuentra en sala? La pregunta para el alumno David Ochoa. Profesora, buenos días. Bueno, en cuanto a los elementos del costo de producción, como vemos, son tres, ¿no? La materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Para la materia prima, bueno, son los elementos que se convierten en un artículo de consumo, o también de servicio. Hay el directo, que se identifica por el momento y la agilidad. En cambio, el indirecto se puede identificar por la apreciación y su dificultad en el momento de producción. Ahora, para la mano de obra, es el esfuerzo humano para la transformación del material. Claro que hay el directo y el indirecto. El directo se identifica por la unidad productiva. En cambio, el indirecto no está estrechamente directa o una relación directa con las unidades productivas. Para los gastos indirectos son los elementos necesarios para la transformación material, como son el lugar de trabajo, el equipo, las herramientas, la luz, el agua, los combustibles e inclusive los lubricantes. Profesora, muchas gracias. Excelente su opinión y análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno de Britman Najarro. Bueno, sabemos que los elementos de costo son tres, ¿no? Y los hemos identificado como materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Bueno, lo tenemos claro que la materia prima es aquel elemento base para la producción o el bien que generemos. Dentro de ella, pues hay la materia prima tanto directa como indirecta, ¿no? Como ejemplo, nos iríamos a una carpintería grande donde se produce este tipo de muebles, ¿no? Podríamos decir que la madera sería la materia prima directa y los adornos, tanto de vidrio, acero, cristal, sería como la materia prima indirecta, ¿no? Ya que es el complemento que se lleva para embellecer el mueble en gestión, ¿no? Luego de ahí tenemos lo que viene a ser la mano de obra, ¿no? Dentro de eso también tenemos lo que viene a ser la mano de obra tanto directa como indirecta. En este caso, la mano de obra directa sería los maestros carpinteros que se dedican a confeccionar estos tipos de muebles y a utilizarlos, ¿no?
Y como la indirecta sería todo tipo de gestión administrativa encargada de la carpintería para que se lleven a cabo este tipo de pedidos, ¿no? Y como último tenemos los costos indirectos de la fabricación, que ya sabemos que está dividido en tanto costos como indirectos de fijos o variables, ¿no? Bueno, aumentan el volumen, pero se mantiene fijo, ¿no? No importa la producción. Y también tenemos lo que son los costos indirectos de la fabricación, que aumentan o disminuyen el valor proporcional según la producción que viene a generar este, ¿no? Y como, bueno, como clasificándolo, como ejemplo que di, la carpintería, ¿no? No hay mucho que indagar ahí. Bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Excelente su opinión y análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Diego Morante. Ok, respecto a los elementos del costo de producción, con costo de producción nos referimos a los desembolsos en los que incurre una empresa para producir un bien o servicio. Y estos tienen tres elementos: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. El primero hace referencia a todos los materiales que servirán para la producción de un bien. Por ejemplo, para la fabricación de un libro se necesitan hojas de papel y tinta. Respecto a la mano de obra, hablamos del conjunto de gastos que le corresponde al capital humano, ya que se valora el esfuerzo físico y mental involucrado en la elaboración del producto. Finalmente, con costos indirectos de fabricación nos referimos a los insumos que no se pueden clasificar en las dos categorías previas, pero que son parte indispensable del proceso. Por ejemplo, la materia prima indirecta, que si bien son materiales que no entran directamente en el proceso productivo, también forman parte de eso. Pueden ser, por ejemplo, bolsas. Y la mano de obra indirecta tampoco interviene en la elaboración del producto, pero también es parte de las actividades de la empresa, como puede ser el personal administrativo. Excelente su análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Yamilet Mesarina. Alumna Yamilet, ¿se encuentra en sala? Justificada, profesora. Muy bien. La pregunta para la alumna Edith Mesa. Bueno, con respecto al video que nos habló, era de los elementos de costo de producción. Y nos dice que estas se dividen en tres: la materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de producción. En cuanto a la materia prima directa, nos dice que son los materiales sobre los cuales se realiza la transformación y fabricación de los productos. Unos ejemplos sería, para la fabricación de polos se necesitaría la tela y hilos. En cuanto a la mano de obra directa, sería el esfuerzo humano, ¿no?, que interviene directamente en la transformación de las materias primas en productos finales. Ejemplo, los costureros. Y otro elemento que son los costos indirectos de producción está conformado a la vez por la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. El primero son los materiales usados que no se identifican con el producto final, tales como, por ejemplo, puede ser el empaque, la cinta métrica o cinta de embalaje y las máquinas de coser. La mano de obra indirecta es el personal, ¿no?, que no interviene directamente con la fabricación del producto. Ejemplo, el personal de limpieza, personal de administración y los supervisores. Y los otros costos indirectos son los costos que no se incluyen directamente en la producción. Tales como, ejemplo, puede ser el servicio de agua y luz, el alquiler de la planta y los servicios técnicos y de transporte. Gracias. Excelente su análisis con los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Pierina Masgo. Sí, profesora. Los elementos del costo se clasifican en la materia prima, donde tenemos la materia prima directa, que vienen a ser los materiales que se extraen en la naturaleza para que luego de pasar por un proceso de transformación se obtenga la fabricación de un producto terminado.
Y en la materia prima indirecta son los materiales que van a servir para complementar la finalización de la fabricación de un bien, como por ejemplo los envases y las etiquetas. El siguiente elemento es el mano de obra. También se clasifica en mano de obra directa, que es el esfuerzo físico que van a realizar los trabajadores para fabricar un producto. Por ejemplo, tenemos los operarios de producción o los maquinistas en las plantas industriales. La mano de obra indirecta son los trabajadores que no participan directamente en el proceso de fabricación, sino que realizan tareas administrativas como los supervisores, los gerentes. Y por último, el último elemento es el costo indirecto de fabricación, que son los costos que se debe asumir para hacer el funcionamiento de la empresa, por ejemplo, el pago de luz, agua, mantenimiento. Gracias. Excelente su opinión y análisis de los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Marcos Malca. Buenos días, profesora. Sí, justamente como se veía en el video, los costos, este tipo de costos tiene se divide en tres componentes, ¿no? Son tres componentes, lo que es materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Lo que vive, por ejemplo, materia prima directa, un ejemplo es una empresa textil, justo que utiliza ¿no? Cierre, tela, ¿no? Yo pondré otro ejemplo como de repente una empresa de bebidas, por ejemplo, tiene saborizantes, colorantes, y también claro, utiliza agua, ¿no? Bueno, después mano de obra directa, ahí viene justamente lo que es el personal, ¿no? Lo que son sus salarios, remuneraciones, otros compromisos, obligaciones como lo que es, entiendo, pago de FP, SCTR, contra accidentes, salud, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Y los costos indirectos, materia prima indirecta, son justamente como, por ejemplo, etiquetas, u otras cosas, de repente que se puede dar en otra etapa de la producción o en acabados, hablando de los pantalones. Y mano de obra indirecta, bueno, el último es los costos indirectos, es bueno, eso justamente es por los servicios, ya sea agua, luz, ¿no? Gas, no sé, telefonía, ¿no? También mantenimiento, también lo que de movilidad, algunos casos del personal, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, y si es una empresa, por ejemplo, de bebidas, los costos de materia, perdón, de costos indirectos serían mucho más altos, ya que necesitan un mayor volumen de agua para su producción. Gracias. Excelente su análisis sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Juan Lozano. Alumno Juan Lozano, ¿se encuentra en sala? La pregunta para el alumno Jean Guaranga. Buenos días, profesora. Bueno, como se pudo apreciar en el video en sí, pudimos ver lo que sería la identificación de los elementos del costo de producción en lo que sería ya un ejemplo de lo que es el proceso de elaboración de un pantalón. Bueno, como pudimos ver, los elementos del costo de producción se dividen en tres categorías, en lo que sería la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, estos últimos los cuales se subdividirían en materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Bueno, sobre la primera categoría, la materia prima directa, lo que me quedó claro es que en sí son materiales en los cuales se realiza en sí la transformación. Y aparte que también se identifican, estas transformaciones se identifican plenamente en el producto elaborado. Y con respecto al ejemplo que se nos da sobre la identificación de estos, podríamos tener en cuenta que en materia prima directa, lo que sería un proceso de elaboración del pantalón, de un pantalón jean, está la tela, los hilos, el cierre, los botones. Bueno, sobre la segunda categoría, la mano de obra directa, pues en sí la mano de obra directa en cierto punto es el esfuerzo humano que interviene directamente con la transformación de de materias primas a productos finalizados. Y aquí podríamos tener en cuenta los sueldos, los salarios y las prestaciones, ya que esto lo paga la empresa y así como todas las demás obligaciones que tiene. Como dije, aquí encontramos a lo que serían los obreros y el propio salario en sí de estos.
Bueno, lo seguiría lo que es los costos indirectos de fabricación, como los cuales ya vuelvo a recalcar, estaba constituido por materia prima directa, o materiales y suministros, o mano de obra directa y otros costos indirectos. Sobre la materia prima indirecta, en sí son materiales que se utilizan, de los cuales no son identificados plenamente en el producto. Un ejemplo sobre en un proceso de elaboración de un pantalón podríamos tener a la máquina de bordar, un cortador láser, una máquina de coser o una etiqueta de marca. Sobre la mano de obra indirecta, pues es en sí el personal que no interviene directamente en la fabricación del producto. Aquí podríamos tener al equipo administrativo, al supervisor y al técnico. Bueno, sobre los otros costos indirectos, pues en sí ya son los egresos que realiza la empresa por un concepto de servicios correspondientes a su propia planta de producción. Ahí podríamos tener los servicios básicos de agua y luz, a los servicios de mantenimiento y transporte y a las arriendas. Eso sería todo, profesora. Excelente su aporte y análisis en los elementos del costo de producción. La pregunta para la alumna Rosy Guamán. Sí, profesora. Bueno, como ya lo han dicho, los elementos del costo se van a dividir en tres, que es la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. A su vez, la materia prima se va a subdividir, como pueden ver, en directa e indirecta. La materia directa, ¿qué quiere decir con esto? Es que está relacionado directamente con los productos elaborados, al contrario de la indirecta, que no son netamente esenciales para la fabricación. Con respecto a la mano de obra, también se subdivide en directa y indirecta, que en la directa interviene directamente en la elaboración del producto y en la indirecta es todo lo contrario. Por último, al hablar de costos indirectos de fabricación, se van a dividir en fijos y variables, que los fijos van a ser iguales en cualquier volumen de producción, siempre va a tener costos iguales, y en cambio los variables van a variar conforme al volumen de producción. Es importante poder tomar cada elemento, ¿no?, que conforma los costos, ya que si falta alguno de ellos no podrá resultar un producto final. Gracias. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Junior Gutiérrez. ¿Se encuentra en sala? Muy bien. La pregunta para el alumno Eri Garate. Sí, profesora. En el video nos mencionaron que en los elementos de producción se dividen en tres, ¿no? Que es la materia prima directa, y la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Siendo la última dividiéndose en tres también, ¿no? En materiales indirectas, mano de obra directa y en otros costos indirectos, ¿no? También nos hablaba de que la materia prima directa es la materia, ¿no?, donde se realizará la transformación para tener un producto terminado. Y la mano de obra directa vendría a ser el esfuerzo humano, ¿no?, donde el esfuerzo humano que interviene directamente para que el producto termine, ¿no? Muchas gracias. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Orlando Flores. ¿Se encuentra en sala? Muy bien. La pregunta para el alumno José Fernández. Buenos días, profesora. Muy bien. De acuerdo a los elementos de los costos de producción, es tan importante que debemos tomar en cuenta, porque de acuerdo a ello vamos a tomar decisiones a la hora de fijar los precios de los productos. Entre los elementos de los costos de producción tenemos a la materia prima directa, que son aquellas materias primas que serán transformadas para dar un producto final. También tenemos la mano de obra directa, que es el esfuerzo humano que interviene en un producto terminado. Y también, como último, tenemos los costos indirectos de fabricación. Entre ellos tenemos a la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, como por ejemplo tenemos ahí el equipo administrativo, y otros costos indirectos como es el servicio de mantenimiento y el transporte de empresa, entre otros.
Ese sería todo mi aporte, profesor. Excelente su opinión sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno David Farro. Buenos días, profesora. Mi apreciación sobre los costos de producción es que están ligados al valor del producto que se quiere vender, que se refiere a estos costos, que se van a utilizar en el proceso de manufacturización, que es de convertir la materia prima a un producto terminado. Se clasifica en costo de materia prima, en costo de mano de obra y costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos de materia prima, que son los bienes intermedios, que es todo el material usado para el proceso de convertir el producto en producto final. Tenemos a la materia prima directa, que es la esencia, el recurso principal del producto. La materia prima indirecta, que es el material adicional, pero necesario para el proceso de la fabricación del producto. Es más bien complementario. Dentro del costo de mano de obra es la fuerza aplicada al trabajo. Tenemos a la mano de obra directa, que es la manipulación al material que está en el proceso de planta. A más producción necesitamos más personal. En la mano de obra indirecta, que no es ninguna aplicación directa al material. Por ejemplo, tenemos al responsable de calidad, que solamente verifica, o al propio directorio. Y tenemos a los costos indirectos de fabricación, que son las actividades adicionales, pero que no se relacionan con el producto. Es más bien un enfoque de fabricación global. Tenemos a los costos indirectos fijos, que son los constantes al volumen de producción, y variables que varían en proporción al volumen de producción. Eso es todo. Gracias. Excelente su opinión y comentarios sobre los elementos del costo de producción. La pregunta para el alumno Ronaldo Espinosa. ¿No se encuentra? La pregunta para el alumno Luis Escalante. Sí, profesora. Los elementos del costo se dividen en tres: las materias primas, la mano de obra y costos indirectos de fabricación. La materia prima existen directos e indirectos. La materia prima directa son los materiales que se utilizan con el fin de crear un bien o un producto terminado. Un ejemplo en una empresa de zapatillas vendría a ser el cuero, el caucho y material textil. La materia prima indirecta son todos los materiales sujetos a transformación y son de manera complementaria. Son accesorios auxiliares para la fabricación de un producto terminado. En el ejemplo de la empresa de zapatillas sería la caja para empacar el producto. La mano de obra está dividida en dos: la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. La directa es el esfuerzo que está vinculado para la elaboración de un producto. En este caso, el personal sería, que se dedica a la fabricación. Y después está la mano de obra indirecta, que no está relacionado de forma directa al bien fabricado, sino está dedicado en otros, en el ámbito administrativo, el gerente, secretaria y también el de la limpieza. Los costos indirectos de fabricación se dividen en costos indirectos de fabricación fijo, que son todos aquellos costos que permanecen constantes, ya que no importan si el volumen de producción aumenta o disminuye. Los costos indirectos de fabricación variable son aquellos que aumentan o disminuyen los costos porque su valor es proporcional al volumen de producción. Gracias. Excelente su opinión sobre el costo de producción. La pregunta para la alumna Tania Coronado. ¿Se encuentra en sala? Muy bien. La pregunta para el alumno Oscar Chuquihuamaní. Muy bien. La pregunta para la alumna Verónica del Águila. Sí, profesora. Bueno,
Los costos o los elementos de los costos de producción es importante en una empresa, ya que va a poder brindar, uno, saber cuál es el ingreso total y también fijar el precio del producto. Y lo más importante, poder maximizar nuestras utilidades, ¿no? Y poder lograr lo que usted dijo, la salud financiera, que esto consiste en tener liquidez, solvencia y rentabilidad. Y eso se va a lograr haciendo un correcto inventario y así el contador público logrando un correcto estado de resultados, correctamente auditado y presentado ante la SMB, que es importante eso. Entonces, como usted dijo, no está normado en ningún país los elementos de los costos y todo lo que implica los costos de producción. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene diferente línea de productos, tiene diferente forma de realizar su producción y sus procesos. Entonces, en ese aspecto, hasta la zona le da cierta independencia a cada empresa. Entonces, eso en ese aspecto es bueno, ¿no? Entonces, el eje de los elementos que hemos visto el día de hoy está la materia prima, que como está en la pantalla, es todos los insumos, todos los materiales necesarios que van a ser transformados para poder elaborar nuestro producto. Tenemos a la materia prima directa, que es la esencia del producto, como dijo también. Si, por ejemplo, hablamos de leche Gloria, la leche en sí, la esencia, sería la materia directa, ¿no? La materia prima indirecta sería tal vez el empaque, accesorios, otras cosas aparte más allá del producto. Tenemos la mano de obra que es la fuerza de trabajo que va a ser destinada a la producción, la mano de obra directa, que tal vez son todos los trabajadores que están en la manufacturera, ¿no? En la empresa, ahí, en la fábrica, elaborando el producto, y la mano de obra indirecta, que van a ser también los que inspeccionan cada área, cada sector de cada proceso, el contador público, el gerente, y todos los que hacen tareas administrativas, que también son considerados, que no están en sí elaborando el proceso, pero son importantes porque hacen que sea un correcto funcionamiento. Si no hubiera quien inspeccione, creo que sería difícil en ese aspecto. Entonces, es importante decir que todo el personal que esté elaborando en la empresa tiene que estar correctamente registrado en la SUNAT, por si la SUNAT viene a hacer una inspección y verifica que tal vez yo tengo registrados tantos empleados y hay más, porque muchas empresas, ¿qué hacen? No registran tal vez a los trabajadores que están en las fábricas, en la manufacturera, para poder librar uno, pagarle sus seguros o todo lo que necesita para un trabajador en planilla y sus derechos, ¿no? Entonces ahí la SUNAT entra como regulador. Bueno, entonces los CIF, lo que comenté, los famosos costos indirectos de fabricación, tenemos los fijos, que son más que todo los que no van a variar de acuerdo al volumen de la producción. Puede ser la depreciación de las máquinas, los edificios, los alquileres, los seguros que comenté, y los servicios públicos y los impuestos, claramente. Tenemos los CIF variables, que esos sí van a variar de acuerdo a si aumenta o disminuye la producción. Puede ser la luz, la fuerza de trabajo, los combustibles si se ocupan, reparaciones, gastos de mantenimiento, entre otros, ¿no? Es importante, para terminar, tener uso de los elementos de los costos de producción para poder saber si estamos generando ganancias, pérdidas y saber nuestra utilidad real. Eso es todo, profesor. Agradecer la participación activa de nuestros estudiantes en la Universidad Nacional del Callao, en la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía, en el curso de Contabilidad de Costos. Gracias.